Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. El 2015 arrancó con un preocupante panorama para la niñez colombiana. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, durante los primeros meses del año, el país se ha conmocionado con 90 atroces crímenes cometidos contra menores de edad en diferentes partes del país. Los registros indican que en promedio más de 1.000 niños pierden la vida al año en esta nación suramericana por causas violentas. Las alarmantes cifras generan preguntas sobre si en Colombia se ha perdido la capacidad de asombro. Se fueron cuando empezaban a vivir. En tan solo 10 años, más de 10.500 menores de edad han sido asesinados en Colombia. Un tema que lamentablemente se ha convertido en una constante, como se refleja en los medios de comunicación año tras año, con cientos de casos donde las víctimas son los más vulnerables. En tan solo 48 horas, Colombia conoció 3 casos que generaron estupor en la población. 4 hermanos asesinados a sangre fría en el Caquetá, un menor descuartizado en Cundinamarca y la captura de un presunto violador que habría abusado de al menos 60 niños. Pero más allá de que estos casos vuelvan a ser las portadas de los principales diarios, pasan a ser parte de la larga lista de la violencia contra los niños. Lo que está pasando en Colombia con los niños es alarmante y a los colombianos nos debe preocupar esta situación. Hago un llamado como padre de familia, como general, como ciudadano de bien, para que los colombianos reflexionemos. Llegó la hora de los niños. Los niños en Colombia requieren desde ya la solidaridad de la sociedad. Según reportes de medicina legal, en lo que va del año 2015 se han registrado alrededor de 90 menores de edad muertos de manera violenta. Más aterrador aún es el panorama que deja el informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De acuerdo con dicho documento, durante los últimos 10 años, en promedio, 1.058 menores fueron víctimas de homicidio por año. Estos son casi 3 niños por día. La cifra más alta en esta década se registró en el año 2011, con 1.304 menores que murieron por esta causa. La más baja, pero no menos preocupante, en el 2007, cuando se reportaron 829 casos. Pero también se trata de un flagelo que preocupa en el plano internacional. El informe de la UNICEF Ocultos a Plena Luz, publicado en septiembre del año pasado, concluyó que una quinta parte de las víctimas de homicidio en todo el mundo son niños y adolescentes menores de 20 años, lo que representó cerca de 95.000 muertes en el año 2012. En nuestros estudios de NTN 24, señor Juan Lozano, periodista, abogado, columnista y analista político, hay algo más preocupante todavía y es lo que quisiera preguntarle. ¿En Colombia las víctimas tienen estatus? Pues deplorablemente parece que así sucede. Si el padre del niño tiene influencia política, le corren los funcionarios. Si el niño viene de una familia que tiene alguna influencia en la zona donde reside, le corren a atenderlo. Yo creo que es muy difícil decirlo, pero conocidos los antecedentes, si en este caso dramático del Caquetá, la familia de los niños hubiera sido no la de un humilde desplazado, sino con implicaciones políticas, seguramente la suerte de la denuncia no habría sido quedarse engavetada hasta que luego tuvieran que llorar y deplorar lo que ocurrió. Ya nos cansamos los colombianos de tanta elocuencia en los velorios. Ahora lo que se exige es acción en los funcionarios, acción en los despachos y, por supuesto, va más allá, como bien se decía ahora, a toda la sociedad, en todos los frentes de la sociedad. Quiero preguntarle a la señora Rocío Puerta Viana, la subdirectora del restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿por qué en estos casos no se ha dado una respuesta tan rápida? Por ejemplo, en el caso del niño desmembrado en el Valle del Cauca, de la otra menor que lleva desaparecida 44 días. Y bueno, en este caso la respuesta también tardía de las autoridades de los 4 niños del Caquetá. ¿Usted qué piensa?
Bueno, realmente lo hemos reiterado y lo he reiterado desde que comenzamos este programa, es darle a conocer a todo Colombia, a toda la ciudadanía, que primero están los niños. A veces creo que quienes deben pues dar ya su diagnóstico frente a la tardanza de las investigaciones debe ser en este momento de los casos concretos la autoridad competente, pero que nos sirva de reflexión y de punto de partida a partir de este momento. El llamado de atención es que todos tenemos una responsabilidad muy grande frente a nuestros niños, niñas y adolescentes, que esto es un tema de todos, que la responsabilidad es compartida y es simultánea, que no es que primero es la familia, luego el Estado, luego la sociedad, no, esto es al mismo tiempo todos trabajando para proteger a los niños, que cuando uno dice que primero los niños y primero el interés superior es para todos los espacios y para todos los ámbitos donde que tiene que ver e interactúan los niños, que cuando hay una denuncia y un llamado de atención, lo hemos venido diciendo siempre, hay que ponerle cuidado. Lo decíamos coloquialmente y lo decimos todos los días, hay que pararle oreja cuando una mamá dice que siente miedo, cuando una mujer dice que está amenazada y cuando una mujer o un papá dice siento miedo porque mis hijos corren riesgo. A eso hay que ponerle cuidado. No más indiferencia frente a las alarmas que se presentan en los despachos administrativos, en los despachos públicos. Eso hay que darle un trámite inmediato, pues de esa manera podemos proteger integralmente a nuestros niños y niñas. Pero vuelvo y reitero, esto es un trabajo conjunto. Solos no podemos hacer nada, ni la parte de administración de justicia, ni el Estado, ni la sociedad. Un trabajo bien articulado es una forma de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en el país. En Bogotá, señor Roberto de Bernardi, y en la mayoría de los casos, ¿hay impunidad o se logra finalmente capturar al responsable o hacer justicia? Es difícil, digamos, sacar conclusiones definitivas. Lo que puedo decir es que si tomamos el ejemplo de los casos de violencia sexual, que representan un otro crimen horrible contra las niñas y los niños, y no tenemos que olvidar que la grande mayoría de los casos de violencia sexual son contra menores de edad, más o menos 75-80% de los casos de violencia sexual se cometen contra menores de edad. Bueno, aparentemente todos los artículos, todos los informes que yo he leído en este año y medio casi que he pasado en Colombia, dicen que la casi totalidad de los casos de violencia sexual no reciben justicia. Entonces hay efectivamente un problema. Quisiera repetir las palabras que dije antes. Colombia efectivamente es un país rico en términos de leyes y normas. El señor Lozano habló, por ejemplo, de la Constitución de 1991, donde efectivamente se priorizan los niños. Colombia tiene un código de infancia y adolescencia que podría ser considerado como un documento ejemplar en la categoría de documentos de este tipo. Al mismo tiempo, el país está probablemente pobre en términos de implementación de estas leyes y normas. Señor Juan Lozano, en estos casos lo lógico hubiera sido movilizaciones en todo el país, voces de condena, voces de rechazo. Lo vimos en el Caquetá, pero realmente ¿la sociedad colombiana está pasiva, está indolente? Yo creo que sí, y creo que no podemos estar reaccionando cada vez que hay una tragedia. Pero esto involucra señales en todos los órdenes. Le pongo un ejemplo. Se discute en el proceso de paz de La Habana las condiciones en las que las FARC se podrían reincorporar a la vida civil. Estaban obligados los negociadores a poner de primer tema la desvinculación de los niños que son víctimas del conflicto. Se discute en el Congreso de la República una reforma al sistema de salud. Están obligados los legisladores por la Constitución a mirar como primer punto lo que está pasando con la atención de los niños y con la atención neonatal. Esto lo que quiere decir es que no solamente puede ser la tragedia la que nos mueva, tiene que ser la disciplina, la convicción, el rigor de anteponer los derechos de los niños, de darle cumplimiento a esa que es la decisión tutelar del país. Claro que la sociedad tiene un papel importante en los momentos críticos, claro que el alarido de dolor que pegaron los caqueteños ha hecho estremecer al país entero, pero tiene que ser de todas las horas, y ustedes lo decían al comienzo. Las autoridades, la sociedad, los medios de comunicación, todos
tenemos un sobregiro en la protección de los niños de Colombia. ¿Y cómo lograr pasar de este titular de prensa de los niños masacrados y que realmente se haga algo en Colombia? Pues lo primero, en el Plan Nacional de Desarrollo debían llamar a lista los derechos de los niños en cada capítulo. Segundo, los cuerpos que establecen responsabilidades disciplinarias de los funcionarios deben revisar en cada uno de los casos cómo procedieron. Tercero, los que están a cargo de las investigaciones les tienen que dar toda la prioridad y deben arrojar resultados. Yo creo que son 3 cosas inmediatas en las que se podría actuar. En Bogotá, Colombia, señora Rocío Puerta, ¿siente usted también como miembro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que hay una indiferencia en la sociedad frente a lo que está pasando con los niños de Colombia? Bueno, yo lo diría que en este momento, más que indiferencia, es que la sociedad se siente callada en algunos momentos porque siente que la justicia no opera, que la justicia no da respuesta. Es lo que uno escucha de la sociedad y escucha de las familias. Pero mira, hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que reaccionar. En estos casos que han pasado, que son lamentables, que dan dolor frente a lo que ha pasado con nuestros niños y niñas, pero esto no es el único caso. En Colombia pasa a diario, cada hora, cada minuto, al interior de las familias, en las instituciones educativas, pasan situaciones con nuestros niños. Cada situación debe ser una alarma. O sea, todo esto que ha pasado es obviamente trágico y llama al dolor y llama a la reflexión y llama al cambio, pero nosotros en Colombia no le podemos permitir a ningún niño, niña y adolescente que sea víctima de ninguna clase de maltrato, de vulneración. Eso es un mandato constitucional. Tenemos una convención de los derechos del niño que le dice al Estado colombiano que debe proteger a sus niños y niñas y adolescentes, que lo aterrizó en el terreno, en el plano con el Código de la Infancia y la Adolescencia. Todo esto, tenemos unas bellas normas, pero tenemos que bajarlas el procedimiento y al terreno y protegerlos. Es un trabajo que ya se hizo en lo teórico. En lo práctico tenemos que nosotros empezar a movilizar con los funcionarios y con la sociedad y con el mismo Estado frente a todas las líneas de acción a fin de que los niños realmente sean protegidos integralmente. Quiero agradecerle mucho este contacto, señora Rocío Puerta. Ella es la subdirectora de Restablecimiento de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy amable por haber estado con nosotros en la noche. Muchas gracias a ustedes y buena noche. Y ustedes, nuestros televidentes, pueden seguir opinando sobre nuestro tema de hoy, sobre lo que el padre de estos niños masacrados en el Caquetá había denunciado, amenazas, pero nadie evitó la tragedia. ¿Qué opinan del papel y de la reacción que hubo de las autoridades frente a casos como este? Vamos a leer algunos mensajes. Yoli Parra nos escribe: cuando nos concienticemos de lo que pasa, ojalá no sea demasiado tarde. Hoy son ellos, mañana. También nos escribe Mauricio Vanegas, dice: lamentablemente muchas veces el impacto en la sociedad se produce a partir del apellido que llevas. Vamos a la pausa, ya regresamos en nuestro bloque final en la noche. Ya regresamos con La Noche.